Buenas tardes. Hoy vamos a estudiar la clase de cosmología. La cosmología es la ciencia que estudia el origen, la naturaleza y la evolución del universo. En la práctica se escribe la historia del universo, su formación y su naturaleza a través de la física y el lenguaje de las matemáticas, especialmente la física moderna. En la cosmología se plantean preguntas fundamentales, por ejemplo, si el universo es infinito o es finito, si siempre ha existido y si no es así, que siempre ha existido, cuándo comenzó y cuándo se va a terminar. Todas estas preguntas ya han sido planteadas desde hace mucho tiempo. Todas las culturas antiguas que conocemos han creado historias que explican y que responden a algunas de estas preguntas. Ya que la cosmología estudia preguntas realmente comunes, pero mediante las matemáticas. La cosmología plantea primero que un principio cosmológico. Dice que nuestro universo es isotrópico y homogéneo. En ese caso, ¿qué quiere decir isotrópico? Isotrópico quiere decir que es igual en todas direcciones. A donde veamos vamos a ver lo mismo. No hay una dirección preferente o un lugar preferido del universo. Y homogéneo es que la materia se reparte en igual forma. Entonces, esta figura que vemos aquí es un modelo de nuestro universo, un cálculo matemático. Estas estructuras en color naranja son lo que le llamamos supercúmulos de galaxias. Digamos, y dentro de los supercúmulos están los cúmulos, y dentro de los cúmulos están los grupos como el grupo local de nuestra galaxia, y luego dentro del grupo local está nuestra galaxia. Y dentro de la galaxia está pues el sistema solar y así sucesivamente. Entonces vemos que uno de estos es solo un supercúmulo y este sería el tamaño real del universo. Ahora, vamos a hablar acerca del Big Bang. El Big Bang es la teoría más aceptada del origen del universo. Esta teoría dice que todo tuvo un principio y todo el universo estaba comprimido en un solo punto. Y luego de ahí el universo se expandió al tamaño que tiene actualmente. Esta teoría se basa en varias evidencias, en varias observaciones, que son las que han permitido y apoyado y respaldado esta teoría del Big Bang. Entonces vamos a estudiar cuáles son esas evidencias. Una de ellas es el corrimiento Doppler. Vamos a recordar qué es el corrimiento Doppler. Cada elemento químico que existe dentro de las estrellas emite una luz con diferentes longitudes de onda. Ese conjunto de longitudes de onda características de cada elemento lo distinguen de las otras. Es como una huella digital. Entonces, al encontrar las longitudes de onda que corresponden a cada elemento, eso nos dice la composición de la estrella. Es conocido desde hace mucho tiempo que existe el hidrógeno y el helio en las estrellas, que las estrellas se mantienen produciendo energía a partir del hidrógeno. Entonces, los espectros de la mayoría de las estrellas contienen las líneas espectrales del hidrógeno. Cuando la fuente de luz o la estrella que emite o la galaxia que emite esa luz está en reposo, las longitudes de onda tienen un valor determinado que es el mismo valor que medimos en un laboratorio con una lámpara de hidrógeno. Sin embargo, si la fuente se aleja, las longitudes de onda se hacen más grandes y se corren hacia el rojo. No quiere decir que la luz se vea roja, sino lo que quiere decir es que las longitudes de onda se hacen más grandes corriéndose hacia la longitud de onda de color rojo, que son las de 600 nanómetros en el espectro visible. Ahora, si la fuente se acerca, esta luz empieza a experimentar un encogimiento de la longitud de onda, se hace más pequeña. Pero puede ser un cambio muy pequeño, no quiere decir que la luz se vea azul, sino que la longitud de onda se hace más pequeñas, o sea, se acercan a los 300 nanómetros
que son las longitudes de onda de color azules. Pero no necesariamente tiene que llegar a 300, o sea, puede ser un cambio en 10 nanómetros hacia el color azul o un cambio en 10 nanómetros hacia el color rojo. Eso es lo que se llama el corrimiento Doppler. Este corrimiento Doppler se expresa con la letra Z, que quiere decir que la longitud de onda que observamos en un laboratorio menos la longitud de onda que emite la estrella entre la longitud de onda de la estrella nos da este valor Z, y la importancia es que este corrimiento Doppler se relaciona con la velocidad de la fuente. Si la fuente, bueno, despejando de aquí, o sea, mirando la longitud de onda y los corrimientos, podemos determinar la velocidad de la estrella. Ahora, la velocidad en esta convención es positiva si la fuente se aleja y la velocidad es negativa si la fuente se acerca. Entonces, a partir de este fenómeno podemos medir la velocidad de las estrellas y de las galaxias. Ahora, hay un detalle muy importante. También existe el que se llama el efecto Doppler relativista. Pero en este caso no vamos a usar esas fórmulas, que también tiene otras fórmulas distintas, sino que nos vamos a quedar con el efecto Doppler normal, cuando las velocidades de las estrellas son mucho menores a la velocidad de la luz. Resulta que en 1920 Edwin Hubble publicó una serie de resultados que mostraban que la luz que emitían varias galaxias estaba desplazada hacia el color rojo del espectro, y él mostró además que el corrimiento se incrementa con la distancia a la que está la estrella. Entonces él enuncia esta ley que es igual a V, la velocidad de la galaxia es una constante por D, y esta constante se le llama actualmente la constante de Hubble. Sin embargo, estos resultados son la prueba experimental de la expansión del universo. Entonces vamos a ver aquí una demostración del efecto Doppler. Tenemos estas líneas espectrales y la línea H alfa de 656.3 nanómetros del hidrógeno. Para esta galaxia que está aquí en el segundo espectro, se corre ligeramente. No sé si ven que se corre un poquito. Entonces, ese corrimiento al rojo de alrededor de 10 nanómetros equivale a una velocidad de recesión de 24.000 kilómetros por hora. O sea, la galaxia se aleja a 24.000 kilómetros por hora. Ahora, si tenemos un corrimiento al rojo más grande, que es este que está aquí, que equivale a 76 nanómetros de la posición original, ¿verdad? Este implica una velocidad de esa galaxia de recesión de 135.000 kilómetros por hora. Entonces estas galaxias, esta se está alejando a una menor velocidad y esta se estaría alejando a una mayor velocidad. ¿Cuál fue la observación de Edwin Hubble? Bueno, Edwin Hubble trabajaba en el observatorio de Monte Wilson y él encontró que estos puntitos que están aquí son diferentes galaxias. Cada posición y cada velocidad corresponde, cada par ordenada de posición y velocidad corresponde a una galaxia distinta. Entonces, todas estas son galaxias que él analizó y vio que a mayor distancia, a mayor velocidad, la galaxia se encuentra más lejos. Entonces, él dijo, bueno, estos puntos de aquí son puntos experimentales. Supongamos que son una línea recta, que es la línea que mejor se ajusta a estos puntos experimentales. Bueno, no parece tan línea recta, yo no sé qué piensan ustedes, pero para él sí le pareció una línea recta. Entonces dice, la velocidad es proporcional a una constante por la distancia. Quiere decir que a mayor distancia, mayor velocidad. ¿Y por qué esto es una evidencia del Big Bang? Bueno, porque si suponemos que todo se está alejando más y más rápido, en algún punto todo estuvo unido en un solo lugar. Y ese es uno de los postulados de la teoría del Big Bang. La segunda evidencia del Big Bang es la cantidad de helio en el universo. En el universo hay una gran cantidad de helio que se encuentra esparcido, digamos, ¿no? El helio sabemos que se produce en las estrellas a través de la fusión nuclear del hidrógeno,
Pero si contamos todas las estrellas que existen en el universo y hacemos un análisis, se encuentra que el que se produce en las estrellas es solo el 10% del helio que está en el universo, porque hay nubes de hidrógeno y helio, hay una gran abundancia de helio esparcido por todo el universo. O sea, ¿de dónde salió ese otro 15%? Bueno, una posible explicación de eso es que hubo un momento en la historia del universo en que se creó una gran cantidad de helio, y esa podría ser las etapas tempranas del Big Bang, cuando estuvo el universo tan caliente que los átomos de hidrógeno, que son los átomos más simples, que fueron los primeros que se produjeron, y el universo estaba tan caliente, se empezaron a producir grandes cantidades de helio. Y otra evidencia del Big Bang es lo que se denomina la radiación cósmica de fondo, que por sus siglas en inglés se dice CMBR. Esta radiación se descubrió cuando unos ingenieros de una compañía de telecomunicaciones estaban analizando, estudiando pues, la señal de una antena. Entonces ellos notaban que venía una radiación de microondas de cualquier punto donde ponían la antena. En cualquier dirección venía una radiación del espectro de las microondas. A esa radiación, por tener esa longitud de onda característica, se asocia con una temperatura de 2.74 kelvins. Los ingenieros al principio pensaban que eran unas palomas que vivían ahí, que estaban provocando esa perturbación, pero luego se enteraron de que no eran las palomas y que provenía de todas las direcciones del universo, del cielo. Entonces, esa radiación isotrópica es como un remanente del Big Bang que hasta ahora nos está llegando, como que en un momento todo el universo tuvo la misma temperatura, 2.74 Kelvin, y emitió esa radiación y en este momento la estamos recibiendo. Entonces, eso quiere decir que si todo el universo en un momento tuvo la misma temperatura, todo el universo estuvo en algún momento en el mismo punto. Y esa es la tercera prueba del Big Bang. Ahora, esto nos demuestra que el universo se está expandiendo. La ley de Hubble nos lo demuestra, pero se expande con respecto a qué, no con respecto a un punto central, como si todo se expandiera al centro, sino que imaginemos que todo el universo está sobre la superficie de un globo y luego inflamos el globo y vemos que todo se expande con respecto a todo. Esa es la expansión del universo. Ahora, ¿cuáles son las etapas de ese Big Bang? Bueno, en realidad, esas son las evidencias que se tienen del Big Bang, son evidencias basadas en observaciones. Ahora vamos a explicar los pasos que sucedieron después de que sucedió ese Big Bang. O sea, se supone que la materia y la energía se crearon en un punto dado del universo. Todavía no se conoce por qué, ni cuándo, ni se conoce todavía realmente todos los detalles de este suceso. Hay muchas preguntas que no han sido resueltas. Para esto entonces vamos a recordar algunas cosas que tenemos: las partículas elementales, que son los quarks y los leptones, y los bosones intermedios que regulan las fuerzas. Los quarks son 6, up, charm, top, down, strange y bottom. Y la materia bariónica, la materia que conocemos como de lo que están hechos los átomos, los protones y los neutrones, están hechos en su mayoría de quarks up y down. También existen los antiquarks, pero en este universo no hay simetría, no hay la misma cantidad de quarks que antiquarks, no hay la misma cantidad de protones que antiprotones. Este es un universo hecho de materia y no de antimateria. Nadie conoce hasta el momento por qué no existe una simetría, porque no hay la misma cantidad de materia que de antimateria. Luego tenemos los leptones, el electrón, el muón, el tauón y sus neutrinos correspondientes. Recuerden que en las reacciones nucleares nosotros sabemos que los protones se pueden convertir en neutrones a través de la fuerza electrodébil, emitiendo neutrinos y electrones. Entonces, nos vamos a recordar que la composición de un protón
es 2 quarks up y un quark down, y que los quarks en sí no existen en la naturaleza, ¿verdad? No se encuentran en formas separadas, sino en grupos de 3. Después los neutrones están formados de quarks down y un up. Y las propiedades de los quarks son las que regulan las propiedades de los protones, como la carga y de los neutrones. Entonces, esas son las partículas más elementales, los quarks. Luego tenemos las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, que es la fuerza gravitacional, que es la fuerza más débil de la naturaleza, que ya conocemos que es la que gobierna la dinámica del movimiento, los planetas, galaxias y todo el universo macroscópico. Luego tenemos la fuerza electrodébil, que es la fuerza que permite que haya interacciones nucleares donde se transforman neutrones en protones y así sucesivamente, como los decaimientos alfa y beta, todo eso que estudiamos el año pasado en el curso de física moderna. Luego la fuerza electromagnética, que es la fuerza que gobierna, digamos, en el átomo, los imanes, los truenos, las interacciones atómicas. Y luego la fuerza nuclear fuerte, que es la fuerza que se libera o es la fuerza que mantiene unido al núcleo, que es la fuerza más intensa de la naturaleza. Ahora, estas 4 fuerzas de la naturaleza interactuaron en algún momento de la historia del universo y estaban supuestamente convertidas en una sola fuerza. Ya un compañero nos había comentado acerca de la teoría de la unificación, pero todavía no se ha llegado a un consenso de cómo es que se unifican las 4 fuerzas de la naturaleza. Ahora, los elementos de la tabla periódica se forman de la siguiente manera. En realidad se han formado en su mayoría dentro de las estrellas y supernovas y dentro de las estrellas. Por ejemplo, el hidrógeno es la unión de un protón y un electrón. El helio es la unión de 2 protones y 2 neutrones, y así sucesivamente. Entonces vemos que ya teniendo los protones y los neutrones, mediante fusiones nucleares se pueden llegar a producir todos los elementos de la tabla periódica. Según la teoría del Big Bang, ¿verdad? En algún punto, en algún momento, donde no existía nada, pues se creó algo. Y se creó primeramente la radiación. Entonces vemos aquí, en ese momento se creó la radiación, que quiere decir la energía. Nosotros sabemos que los fotones, 2 fotones de alta energía de rayos gamma, se pueden desintegrar para formar una partícula y una antipartícula, un protón y un antiprotón. En ese momento de la energía se empezaron a formar partículas fundamentales, que son los que son, en este caso lo que vemos aquí, bueno, esto es radiación, pero aquí en los primeros 10 a la menos 34 segundos del universo, se empezaron a formar lo que son las partículas pesadas como los bosones de la fuerza electrodébil y algunos electrones. Después vemos aquí también en los 10 a la menos 19 segundos del universo se empezaron a formar los quarks y los antiquarks, y luego se empezaron a agrupar los quarks en grupos de 3 para crear lo que son los protones y neutrones. Entonces, en el primer segundo del universo ya tenemos lo que son protones y neutrones. En los siguientes 3 minutos después del Big Bang, se empiezan a unir lo que son un protón y un electrón para formar el hidrógeno, y también partículas de helio, porque son los 2 átomos más elementales. Recuerden que estos momentos son momentos en que toda esa energía que se creó y que salió de repente, que nadie sabe dónde salió y estaba a muy alta temperatura. Y conforme va pasando el tiempo, los procesos van siendo más lentos y la temperatura va disminuyendo. Después de los primeros 3 minutos, después de los 300.000 años siguientes, se empiezan a formar lo que son
bueno, los primeros átomos y una cantidad masiva de hidrógeno y helio. Y luego en el primer millón de años ya se empezaron a formar, se creen las primeras galaxias, porque se cree que se formaron primero las galaxias y luego las estrellas. Y luego ahorita estamos en 15.000 millones de años desde que se formó desde que se empezó el Big Bang, y entonces ya se han formado las galaxias y los sistemas planetarios y las estrellas y todo lo que existe, y luego los seres humanos pensantes y la vida compleja. Entonces, este es como un esquema del Big Bang. Conforme nosotros vamos avanzando en el tiempo, los procesos se van haciendo más lentos y la temperatura del universo va disminuyendo. Ahora, en las etapas del Big Bang podemos distinguir dos grandes etapas. Conforme el universo se expande, la densidad de materia va disminuyendo, que va aumentando de volumen. Entonces, en las etapas tempranas del universo, la temperatura fue más alta que la necesaria para producir todas las especies de partículas. Y esas partículas se movían a grandes velocidades, entonces a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Esa época temprana se denomina la época dominada por la radiación, porque habían pocas especies de partículas y había una gran cantidad de energía y mucha más temperatura. Para esa etapa se cumple esta fórmula, que la densidad del universo, por ejemplo, era 4,5 por 10 a la 8 kilogramos entre metro cúbico entre el tiempo al cuadrado. Lo que quiere decir es que la densidad del universo iba disminuyendo conforme el tiempo iba aumentando, conforme el tiempo va pasando, va disminuyendo la densidad del universo que se está expandiendo. Y la temperatura va cambiando conforme a la raíz del tiempo. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, la temperatura, conforme el tiempo aumenta, porque va pasando, la temperatura va disminuyendo. Luego, conforme avanza la edad del universo, empieza a aumentar la densidad de masa, empiezan a haber partículas, más y más y más partículas, y la energía empieza a disminuir. Entonces empieza a haber más masa y empieza una época del universo que se denomina la época determinada por la materia, donde la gravedad empieza a jugar un papel muy importante en el destino del universo. Vamos a estudiar los modelos del universo.